En 2009, Avengers Endgame no solo fue una película, fue un fenómeno cultural. Salas llenas, spoilers prohibidos, gentes gritando en el cine como si fueran conciertos, y un cierre tan redondo que parecía imposible de superar. Era el final de una era, y para muchos, el pico absoluto del cine de superhéroes. Pero después de que la euforia bajó, quedó una pregunta. ¿Qué pasa con un género cuando ya alcanzó su cima? ¿El cine de superhéroes sigue siendo el rey de Hollywood o está viviendo su decadencia? Hoy vamos a revisar qué ocurre después de Endgame. La caída de Marvel, los tropiezos de DC, los intentos desesperados de otros estudios y si de verdad estamos viendo la muerte del género o solo su transformación. Cuando Endgame terminó, el género superhéroe estaba en la cima del mundo. Marvel había logrado lo que nadie más, 10 años de películas conectadas, un plan que se sentía perfecto y un público tan fiel que hasta las cintas menos inspiradas eran éxitos asegurados. El problema es que después de llegar tan alto, ¿a dónde más podías ir? El público no quería películas normales, quería el nuevo Endgame cada 6 meses. Y durante un tiempo Marvel logró mantener la ilusión. Spider-Man No Way Home fue ese último gran momento de locura colectiva, nostalgia pura, cameos que hicieron gritar a todo el planeta y una taquilla que parecía decir que el género seguía imparable. Pero lo cierto es que No Way Home fue una cinta de excepción, una regla. La emoción no venía tanto de la historia en sí, sino del truco de la nostalgia. En el fondo ya se empezaba a sentir que el género estaba repitiendo trucos conocidos y que sin un evento nuevo gigante de por medio, la emoción se desinflaba. Los primeros síntomas estaban ahí, Eternals con su ambición visual pero poco impacto real, Shang-Chi que fue entretenida pero no trascendió, y un público que empezaba a dividirse entre los que ven todo y los que ya estaban cantando. Mientras tanto, del otro lado del ring, DC intentaba competir, pero parecía más perdido que nunca. Entre decisiones improvisadas, cambios de tono constantes y películas que no conectaban, daba la impresión que ni ellos sabían a dónde iban en su propio universo. Así que en lugar de tener una guerra de universos compartidos, lo que había era un género que parecía haber llegado a un punto de saturación. Y esa es la paradoja del cine de superhéroes después de Endgame. Nunca había sido tan exitoso y al mismo tiempo nunca había estado tan frágil. El público aún llenaba salas, pero cada vez con más dudas. Los estudios querían repetir la fórmula, pero ya no había camino claro. Y lo que empezó a sumar fue un sentimiento peligroso, fatiga. Aquí es donde empezó la verdadera crisis del MCU. Después de Endgame, Marvel enfrentaba un dilema. ¿Cómo mantienes viva una saga que ya había tenido un gran final? La respuesta que encontraron fue mucho más. Más películas, más series, más personajes, más multiverso. El problema es que el público no pedía más, pedía mejor. El desgaste de las películas. Las primeras señales claras vinieron con Eternals. Una apuesta arriesgada con una directora de prestigio y su tono más serio, pero que terminó sin dejar huella. Visualmente llamativa, sí, pero sin chispa necesaria para enganchar. Luego llegó Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que parecía ser la película que expandiría todo y se quedó a medio camino. Algunos momentos brillaban, pero la narrativa parecía más un rompecabezas de referencias que una historia sólida. Y el golpe más fuerte, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Una cinta que debía presentar al gran villano de la nueva saga y terminó siendo criticada por su exceso de CGI, una trama débil y una sensación de que Marvel ya no sabía muy bien qué estaba construyendo. La saturación de series. A la par, las series en Disney Plus que al inicio generaban emoción, WandaVision, Loki, What If, empezaron a volverse una carga. Lo que parecía un plus pronto se convirtió en un requisito. Si no veías toda la serie no entendías bien las películas, y esa tarea de estar al corriente empezó a cansar incluso a los fans más fieles. Secret Invasion fue el ejemplo más claro, una historia que prometía un tráiler político dentro del MCU y terminó siendo una de las producciones menos recordadas y peor recibidas. El multiverso como muleta. El gran comodín del multiverso, la idea era sencilla. Si las historias flojean, siempre puedes traer de vuelta personajes queridos, versiones alternativas y cameos sorpresa. Funcionó con No Way Home, pero repetirlo tantas veces terminó desgastando al resto. El multiverso dejó de sentirse como un lienzo creativo y se volvió como un atajo para compensar la falta de narrativa sólida. La consecuencia, el resultado fue un MCU que, en lugar de emocionar, empezó a generar desconfianza. Por primera vez en más de una década, los fans ya no corrieron al cine en masa con la misma emoción. Marvel había pasado de ser el estudio más consistente de Hollywood a un gigante que no encontraba su rumbo. Y mientras que Marvel perdía su rumbo, entre tanto proyecto multiverso, la pregunta era obvia: ¿acaso DC aprovecharía la oportunidad de ponerse frente? En teoría era el momento perfecto con rival tambaleando, solo necesitaba un plan sólido. Pero lo que ocurrió fue casi lo contrario. Mientras Marvel se enfrentaba a su crisis de identidad, DC parecía tener la oportunidad perfecta para tomar la delantera. Pero la realidad fue otra. Más que un golpe de autoridad, lo que vimos fue un estudio dando tumbos. Tras años de la división en el fandom, llegó el famoso Snyder Cut. Para algunos fue un triunfo histórico.
la prueba de que la presión de los fans podía cambiar un estudio. Para otros fue simplemente una versión extendida que no resolvía del todo los problemas narrativos de la saga. Sea como sea, lo cierto es que fue un cierre simbólico, una especie de último suspiro para esa visión del universo DC que oficialmente ya no continuaría. Después vinieron intentos por alzar las nuevas franquicias. Black Adam llegó como la promesa de que la jerarquía del poder del universo DC estaba a punto de cambiar y terminó siendo un fracaso en taquilla y en crítica. The Flash, que debía ser un gran reinicio como multiverso de por medio, se convirtió en uno de los tropiezos más dolorosos, críticas divididas, cambios que se sentían forzados y un público que simplemente no respondió. No todo fue malo. The Batman de Matt Reeves mostró que fuera del universo compartido, DC podría ofrecer propuestas actuales y más sólidas. Y Joker ya había demostrado antes que un enfoque distinto podía generar impacto cultural y premios. El problema es que esos chispazos se sentían desconectados del resto. DC no parecía tenerlo claro si quería un universo compartido, varias sagas independientes o ambas cosas al mismo tiempo. Finalmente, tras tantos fracasos y contradicciones, llegó el anuncio. James Gunn tomaría el control para reiniciar todo con Superman y un nuevo plan a largo plazo. La noticia generó esperanza en algunos, escepticismo en otros, pero lo cierto es que reflejaba una verdad incómoda. DC nunca logró construir un universo tan cohesivo como Marvel. Y mientras Marvel se desgastaba y DC se reiniciaba, otros estudios también quisieron entrar al juego. Con Marvel desgastado y DC en constante reinicio, la pregunta era inevitable. ¿Estamos presenciando la muerte del cine de superhéroes? Muchos críticos lo afirman. Habla de fatiga de fórmulas que se repiten de una industria que apostó a todo un mismo estilo de películas y ahora paga el precio. Y sí, hay síntomas claros. Estrenos que antes eran eventos mundiales y que ahora pasan desapercibidos, taquillas que ya no son garantía y un público que empieza a buscar frescura en otros lados. Pero aquí conviene recordar algo. Los géneros no mueren, evolucionan. El western fue en su momento lo más grande de Hollywood, hasta que se saturó y la gente dejó de emocionarse con los mismos vaqueros contra forajidos. ¿Desapareció del todo? No, cambió de forma. Hoy sigue vivo en películas modernas como Logan o No Country for Old Men, que toman el espíritu de western y lo transforman. Con los superhéroes puede pasar lo mismo. Tal vez el modelo de universos compartidos y cambios sorpresa esté agotado, pero el género puede aún reinventarse con miradas más autorales, con tonos distintos y con propuestas que no dependan de solo conectar 20 películas. La clave está en que el público ya no se impresiona con solo el traje o los poderes. Necesitan historias que conecten más allá del espectáculo. El cine de superhéroes puede estar cansado, sí, pero cansado no significa acabar. Lo que estamos viendo hoy no es tanto una muerte, sino un momento de transición. Un género que ya no puede vivir solo de repetir fórmulas y que necesita encontrar su siguiente evolución. Y ahí es donde entran las apuestas al futuro. Si algo nos ha demostrado Hollywood, es que nunca va a soltar a los superhéroes tan fácilmente. Son demasiado rentables, demasiado populares y aunque hoy atraviesan una etapa complicada, siguen teniendo un enorme lugar en la cultura pop. Marvel apostó fuerte con los Cuatro Fantásticos, presentándolos como una gran carta para revivir la emoción, pero el resultado fue un fracaso en taquilla. La crítica no fue despiadada. De hecho, muchos reconocieron su estilo retrofuturista y los riesgos creativos, pero el público simplemente no respondió en masa. Ese golpe dejó claro que el sello Marvel Studios ya no es garantía automático de éxito. En cambio, DC dio el primer paso con Superman. La película no fue un fenómeno tipo Endgame, pero sí logró algo más valioso: recuperar la confianza en el público. La mayoría la recibió con entusiasmo, destacando el nuevo Superman, a sus secundarios e incluso el regreso de un tono más luminoso. No fue un éxito arrollador, pero sí cimientos sólidos sobre algo que construir. Más allá de universos compartidos, el futuro también puede estar en proyectos autorales que usen a los superhéroes como punto de partida, pero con miradas más arriesgadas. Películas como The Batman de Matt Reeves o Joker de Todd Phillips ya habían demostrado que aún pueden contar historias distintas, incluso entre personajes ultra conocidos. Y con secuelas como The Batman 2 se mantiene la idea de que el género tiene mucho por explorar de las fórmulas clásicas. Lo que queda claro es que el futuro del cine de superhéroes no depende solo de efectos espectaculares o cameos sorpresa. Depende de su capacidad de reinventarse, de arriesgarse y de dejar de pensar que todo tiene que ser parte de un mismo rompecabezas. Al final, el cine de superhéroes no está muerto, pero tampoco es el rey indiscutible que era hace unos años. Hoy vive un punto extraño entre la nostalgia de lo que fue y la esperanza de lo que todavía podría ser. Y ahí es donde vale la pena detenernos a pensar. ¿Qué significa realmente este género para nosotros como audiencia? El cine de superhéroes fue durante más de una década el centro del entretenimiento mundial. Marcó tendencias, rompió récords y nos asombró a vivir de evento en evento como si cada estreno fuera histórico. Hoy ya no es así y tal vez está bien que no lo sea, porque cuando un género se vuelve rutina pierde su magia. Lo que estamos viendo ahora es una etapa de madurez.
Los superhéroes ya no son esa novedad que sorprende, sino un lenguaje más dentro del cine. Y como todo lenguaje puede ser usado para contar buenas historias, malas o simplemente olvidables. La diferencia es que ahora ya no basta con poner una capa y lanzar rayos para emocionar a la audiencia. Necesitas algo más: identidad, riesgo y personalidad. Y aunque eso signifique que muchas de estas películas seguirán fallando, también significa que hay un espacio para nuevas formas que contar. Así que, ¿está muriendo el cine de superhéroes? Yo diría que no, solo está bajándose de su pedestal y quizás eso sea lo mejor que le podía pasar. Porque si algo nos enseñaron estos años es que ningún héroe es invencible, ni siquiera el género que dominó a Hollywood.